Bueno, cuántas cosas para reflexionar, Sí, ¿no? Y justamente tenemos el agrado de tenerlo al doctor Eugenio Semino, quien es el defensor de la tercera edad en Buenos Aires y desde hace muchísimo tiempo está trabajando justamente para transformar la realidad de los abuelos. ¿Cómo le va? Así es. Y estoy en un lugar, en realidad, a veces, vos viste, cuando somos de un lugar, olvidamos lo que significó en términos históricos ese propio lugar, porque la cotidianidad no nos hace tener presente. Por ejemplo, Córdoba, en la historia de lo que son los programas para seguridad social, para contención del adulto mayor, es señera. Es decir, los primeros hogares de día, que ahora aparecen como una gran novedad, los tuvo Córdoba. El Arturo Humberto Ilia es un ejemplo de eso, hace muchos años que está. Es más, y mirá, para un porteño reconocerle méritos. Nosotros tomamos a principios de los 90 el modelo de hogar de día que luego trasladamos a la ciudad, bueno, y es sobre lo que hoy se ha desarrollado todo ese sistema alternativo a la internación geriátrica, no un tema menor. Doctor, ¿y cómo ve usted, digamos, después te cuento otra cosa que también un detalle surgió acá, Ajá. que no quiero cometer la ingratitud de olvidarlo, con el doctor Crosetto, presidente durante muchos años de la Sociedad de Geriatría de Córdoba, desarrollamos también hacia los 90 el primer programa de Argentina y de Latinoamérica de formación de enfermería geriátrica en la Universidad de Córdoba. Así que realmente somos pioneros. No quería dejarlo pasar. Pero... Está muy bien, doctor. ¿Cómo llegan hoy nuestros abuelos a esa etapa que tiene que ser una etapa de disfrute, una etapa de relajación también, de reencuentro con los nietos? Porque con sus justamente hijos? la jubilación es eso, ¿no? El jubileo, Claro, se supone, de una nueva etapa. Bueno, sí fue el símbolo, ¿no? Es decir, pero, a ver, cada uno envejece como vive, ¿no? Es decir, el envejecimiento siempre es subjetivo. ¿Viste? Suele decirse manejamos como somos, Sí. y bastante mal en nuestro país en muchos casos. Pero depende de cuál ha sido su proyecto de vida, depende cómo le fue en la vida, es decir, cómo desarrolló su paso por el tiempo, es decir, si tuvo actividad creativa. Cuando digo actividad creativa y productiva, digo desde lo más simple. Es decir, por ejemplo, mi generación, para con los hombres, estábamos armados, creados y criados para proveer. Por lo cual, la actividad laboral era una cosa decisiva. Pero hay un factor que influye muchísimo en el jubilado de hoy y de décadas en la Argentina, que cobra muy poco, que tal vez ha trabajado muchísimo y de pronto se encuentra con una jubilación paupérrima donde no le alcanza ni siquiera para los remedios. Exactamente. Y esa jubilación no termina siendo la mejor etapa, ¿no? No, desde lo económico es muy complicada. Y a veces yo escucho disputas políticas, no, si en tal año estaban mejores. No. Nunca estuvieron mejor los jubilados. Te garantizo que es un sector totalmente excluido del proyecto económico de la sociedad. Y esta es una falencia, porque las sociedades que lograron compensar sus sistemas de seguridad social lo hicieron a partir de cambiar la consideración que se tiene sobre el adulto mayor en relación al consumo, no por una cuestión humanitaria exclusivamente, es decir, en términos de economía de mercado, sociedad de consumo, vos o sos un sujeto de consumo o, si no te admiten para hacerlo, en definitiva terminás siendo un objeto a ser consumido. ¿Y a qué refiero? En Europa, por ejemplo, y se vio muy claramente en lo que fue la conversión de las monedas al euro, los grandes activadores del mercado fueron los jubilados. Es decir, veías en España ingleses, alemanes, gastando, haciendo turismo, comprando propiedades en el sur de Italia también. Bueno, evidentemente ahí dijeron, hay una crisis,
vamos a resolverla desde el consumo, desde integrar a nuevos actores a consumir en el mercado europeo. Y obviamente esto les dio resultado al mercado, a las economías y obviamente a los sujetos. Y si hay ejemplos en el exterior, ¿por qué no le podemos encontrar la vuelta en Argentina? Bueno, porque yo creo que a veces... Tanto que nos gusta copiar a veces del extranjero, sí, ¿no? pero en realidad Argentina actúa mucho por repetición, ¿no? Es decir, si no encontramos la misma piedra, la buscamos para volver a caernos, ¿no? Es decir, porque en días pasados con el tema de la crisis financiera y demás me decían, ¿qué ve? Y en realidad quienes tenemos algunos años, un exceso de juventud acumulada, lo que vemos es un déjà vu de nuestra vida, ¿no? Que empezó hace muchos años, que se hizo lo mismo, que tuvo los mismos resultados. Entonces, con el adulto mayor, primero, que hay ideas muy antiguas y muy necrosadas respecto a la consideración que es adulto mayor, ¿no? No, 65 años. Bueno, hoy 65 años... No es el mismo 65 de hace 20 años atrás. La biología te da una expectativa de vida de 20, 30 años más. Ahora, esa expectativa de vida puede ser productiva para el sujeto y para la sociedad si se generan oportunidades, si no se convierte en un castigo. Y en un gasto social, que esto es lo que hay que tener en cuenta, enorme para los estados, que es lo que nos viene pasando históricamente a Argentina. Mira, y concluyo con la idea. Sí. Nosotros tenemos un congreso iberoamericano muy importante el 22 y 23 de noviembre, que estamos haciendo el precongreso ahora, acá en este momento. Así es. En la Mutual Más, que está ahí en Entre Ríos 362, así que si alguien quiere acercarse a la tarde, ya puede hacer el aviso parroquial. ¿Usted se queda hasta la tarde? Sí, pero digo, lo que vamos a presentar en ese congreso, entre otras cosas, son programas absolutamente nuevos a desarrollar con la tercera edad. Muchos de ellos no necesitan un peso más de lo que se viene gastando, sino la creatividad y la decisión de hacerlos. Y lo otro que vamos a presentar, que por ahí va a haber muchos políticos que o se van a enojar, nosotros siempre que, como en realidad estamos fuera del mundo de lo político, lo que tratamos de hacer ver al mundo de la política institucional las dificultades para que las transformen, porque tienen la capacidad institucional de hacerlo. Vamos a demostrar que en Argentina, a través de las diversas administraciones que han pasado o que están, se gasta desde el Estado entre 6, 7 y en muchos casos hasta 8 veces más de lo que se le paga al jubilado entre aquellos que menos ganan. Ejemplo para los televidentes. Al jubilado de 8.000 pesos hay programas diseminados en el país a niveles municipales, provinciales, nacionales, ministeriales, que en su estructura central y su presupuesto reportan un gasto para el Estado de 40, 50, 60.000 pesos. Vale decir, si al de 8.000 pesos pensáramos en darle, por ejemplo, 25, 30, en reemplazo de muchos de estos programas que son de punterismo político, de amiguismo, que son costosísimos, ineficientes e ineficaces, haríamos que esa persona sea libre para disponer de lo que tenga en el bolsillo, haríamos políticas promocionales y orientativas y le habríamos ahorrar al Estado una cuarta parte de lo que está gastando. Ahora bien, doctor, perdón, Silvia, pasando del plano económico al familiar, con los tiempos que corren, con la vorágine diaria de los trabajadores que tenemos todos los días, ¿cuál es el rol de los padres, por los abuelos, digamos, de los nietos, en esta etapa? Mira, acompañamiento, porque a veces se hace difícil, ¿no? Muy difícil, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Que tenemos una mecánica de acelerarnos en todo lo que hacemos. Sí, además la crisis económica afecta muchísimo porque ahora un jubilado cobra poco, un hijo que queda sin trabajo que lo estaba ayudando, es toda una cadena de imposibilidades concretas. Y hay otra, que es más, la última reforma del Código Civil no tuvo en cuenta, que es que la familia nuclear, de la cual provenimos los
casos ya de muchos años cumplidos, no existe más. No existe más. Entonces, hay una transformación. Primer dato a tener en cuenta, y esto es avalorativo, es decir, tenemos familias ensambladas, familias amplias, etcétera, etcétera. Es decir, traducido al sencillo, cuando yo nací había un papá que tenía muchos hijos, hoy hay un hijo que tiene muchos papás o muchas mamás. Entonces, el sistema de cuidados tiene que ser otro, lo tenemos que pensar desde otro lado y el Estado tiene que asumir que es así. ¿Por qué? Porque si no, vamos a negarnos y a rechazar la realidad. Otra de las cuestiones que hoy estamos tratando es quién acompaña al abuelo, esto que ustedes señalaban, y que no es un tema menor. Primero, lo que hay que conformar, y en este sentido los municipios son un eslabón fundamental, por eso con muchísimos de los municipios de Córdoba y de todo el país nos vamos a estar reuniendo también en el Congreso. Hoy estuve con varios intendentes hablando del tema. ¿Por qué? Porque el municipio es la cara a cara de la democracia con la necesidad, con el vecino, sobre todo en ciudades chicas. Y hay que conformar redes de apoyo y redes vecinales, las mismas, que acompañen esto. Digo el vecino, ¿por qué? Porque al ser más laxo lo que es la contención familiar, la cercanía es el vecino. Ahora, porque esto inclusive... Sí, muchas veces termina siendo hasta el familiar directo, ¿no? Doctor, nos queda poco tiempo, pero me gustaría preguntarle, usted hace tantos años que está trabajando en esto, y lo escucho con tantas ideas y con tantas estrategias, ¿ha podido cambiar la realidad de los jubilados? No, es difícil, la realidad es muy difícil. 7 millones de jubilados y pensionados con una mínima, la mayoría de 8.600 pesos, y no quiero olvidar otro sector que es 1 millón de pensiones no contributivas para discapacitados con 6.600 pesos. Estamos en un problema muy serio porque no funcionan las sociedades que le dan menos a quienes más necesitan. Así que nosotros hacemos diariamente asistencia directa. Tenemos 300, 400 jubilados por día y esto nos arma de una casuística de la cual debiera aprovecharse la política. Lo que pasa es que en Argentina, por la baja institucionalidad que tiene, cuando uno, desde un organismo de garantía, denuncia la casuística, lo ven como un contradictor político. Yo, como ya tuve tantos años y me peleé con todo lo que pasó, no me peleé, digo, en el buen sentido, el ombudsman es el que observa y tiene que detectar los desfasajes y los problemas del sistema. Así que, a ver, yo creo que por lo menos lo que hemos tratado es hacer visible el problema, que no se puede ignorar. Y hoy tenemos que insistir, horadando la piedra, para que con esta harina se haga el pan. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Eugenio Cemino. Son muy amables. ¿Hacemos la pausa? Ya venimos con más información.